El anticristo. El anticristo es un personaje de la gran tribulación, un personaje que Dios va a permitir que actúe durante la gran tribulación. Y es un personaje bastante complejo, porque el anticristo ah, es una persona, un ser diabólico, pero al mismo tiempo la escritura cuando nos habla del anticristo, nos habla de una persona y de un sistema o de el último imperio mundial. Entonces, muchas veces hay que saber separar una cosa de la otra, porque Daniel nos da, el libro de Daniel del Antiguo Testamento nos da una visión de lo que es el anticristo, pero en el Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, tenemos otra visión. Y en el capítulo 17 del mismo libro de Apocalipsis conseguimos una descripción donde el Señor nos revela más sobre el anticristo. Entonces, creo que vamos a tener que hacer unos 3 videos para poder abarcar todo lo que este personaje es, porque es bastante complejo, interesante y es bueno estudiarlo todo. En este video vamos a ver lo que nos habla del anticristo, el capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Qué nos revela el capítulo 13 de Apocalipsis del anticristo? Leemos así. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Entonces, aquí está hablando del anticristo, pero al mismo tiempo está hablando de un imperio, de un sistema, de una bestia. O sea, no es algo muy complejo porque tiene varias cabezas, tiene varios cuernos. Entonces, pero comienza hablándonos de esta manera, como hablando del imperio. Y dice que me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. O sea, esta bestia sube del mar. Cuando vimos el estudio del falso profeta, que la Biblia lo revela como otra bestia, vimos que él sube de la tierra. Y la tierra se refiere a Israel, o a esa zona del Medio Oriente. Y ahora, cuando se refiere a las naciones, cuando se refiere a una bestia que sube del mar, se está refiriendo a las naciones. Entonces, esta bestia, el falso profeta, lo más seguro es que sea un judío. Y ya vimos eso en ese estudio del falso profeta, lo pueden conseguir en este canal. Pero ahora este personaje, el anticristo, sube de las naciones, sube del mar. Ahora dice así. Dice, tiene 10 cuernos y sus cuernos 10 diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Esta misma bestia la conseguimos en el capítulo 12 del mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 del versículo 3, cuando se para enfrente de la mujer que va a dar luz un hijo, que la mujer simbólicamente significa a Israel, y el hijo que va a regir con vara de hierro a las naciones, que obviamente muy claramente se refiere a Jesucristo. Esta bestia se para ahí para destruir a Cristo. Y luego la conseguimos en el capítulo 17, cuando el ángel le dice a Juan que no se extrañe por el misterio de la bestia y de la mujer que la bestia trae, porque él le va a declarar el misterio. Entonces, vemos que la bestia ha existido siempre. O sea, la bestia es un sistema, el sistema del mundo que tiene su cúspide o tiene su mayor expresión en los grandes imperios que han existido y que se va a resurgir en el próximo imperio, que es el último imperio, el imperio del anticristo sobre la tierra. Entonces, vamos a seguir leyendo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí nos da una descripción de la bestia por su característica, comparándolo con animales. Es como una parábola, porque nosotros conocemos los animales, pero no conocemos a esa bestia. Entonces nos da una referencia para que nosotros entendamos de qué nos está hablando el Señor. Y entonces esta bestia dice, era semejante a un leopardo. Obviamente
no es semejante a un leopardo físicamente, porque acabamos de ver físicamente cómo es. Tiene 7 cabezas, tiene un montón de cuernos. Los leopardos no tienen cuernos. Pero entonces, ¿en qué se parece al leopardo? El leopardo se distingue por la rapidez. Es el animal que, por consenso, es el animal más rápido sobre la faz de la Tierra. Puede llegar a correr 120 kilómetros por hora. Entonces, nos está diciendo que esta bestia es tan rápida como un leopardo en su rapidez. Una vez tuve un sueño, una revelación de Dios, donde yo estaba en un sitio y cerca de una iglesia, había culto en la iglesia, y de pronto algo tapó el cielo y tapó todo como una plataforma que se puso por encima de donde estábamos y, pero eso fue en fracciones de segundos o en un minuto y la plataforma que se puso encima era de acero. Y entonces entendí, el Señor me estaba hablando sobre la rapidez con que el anticristo va a extender su dominio sobre la faz de la tierra. Porque es algo que se viene preparando durante años y años. Ese escenario se está preparando para que cuando llegue el momento va a ser algo tan rápido, tan que nadie lo va a poder evitar porque viene con todo el poder que Dios le va a permitir al diablo que utilice en ese tiempo. Dice así, y sus pies como de oso. El oso es un animal muy fuerte, grande, poderoso, y sus pasos son firmes. O sea, ¿quién se va a oponer a un oso que viene en contra de una persona? Entonces nos está hablando de que esta bestia que va a venir es muy veloz, muy rápida, y viene con gran poder, con gran firmeza, como de un oso. Y sigue diciendo, y su boca como boca de león. Va a ser un depredador, asesino. Entonces, ahí Dios nos está dando una visión de lo que va a ser esta bestia, que tanto es un imperio como va a ser un hombre, ya lo vamos a ver. Y en su cabeza tiene un nombre blasfemo, el más grande sobre la tierra, el único, el inigualable. Eso es blasfemo, eso es blasfemo, porque eso son solamente cosas que se le pueden decir al Dios creador de los cielos y la tierra. Y dice, continúa diciendo el versículo 2 del capítulo 13. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Pues sabemos que el dragón es el diablo. El dragón le dio a esta bestia su poder y su trono y grande autoridad. Aquellos que piensan que el diablo, porque está vencido, no tiene poder, están muy equivocados. El diablo está vencido, está derrotado. El diablo solamente hace lo que Dios le permite, pero conserva su poder y tiene su trono y tiene grande autoridad, y la autoridad que le concede miles y miles y miles de millones de personas que han rechazado el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y entonces al rechazarlo le dan toda la autoridad a las tinieblas. Entonces él tiene esa autoridad que el diablo tiene, se la va a dar al anticristo con gran poder y su trono. Entonces, nosotros en la Biblia nos habla de respetar a las potestades superiores, porque son potestades superiores, son superiores a nosotros. Y no han sido echadas al infierno todavía, van a ser echadas, pero todavía no son echadas al infierno. Y se presenta delante de Dios para acusar a los hijos de Dios de día y de noche. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Porque Dios nunca ofendió a las potestades superiores. El Señor Jesucristo lo llama el Dios de este siglo. Ahora continuamos. Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta bestia, dice la palabra del Señor, aquí más adelante, en el versículo 6 dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. O sea, esta bestia va a llegar y va a blasfemar contra este anticristo, no el imperio, sino ya la persona, va a blasfemar contra Dios, va a ofender a Dios de una manera tan terrible, tan fea, que Dios se lo va a permitir, pero no sin consecuencias, porque en medio de esa blasfemia, el Señor lo va a castigar, lo va a matar, le va a dar una herida mortal. Cuando la Biblia habla de una herida mortal es que lo mató.
Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Y por qué una de sus cabezas? Porque esa cabeza que hirió, todas las cabezas que tiene esta bestia son reyes que han existido. Pero esta cabeza es el rey que va a existir en ese momento, el que va a personificar al anticristo es el que va a existir en ese momento. Y esa cabeza blasfema, el Señor la va a herir y lo va a matar. ¿Por qué digo yo que Dios lo va a herir y lo va a matar? Veamos esto. Y hablando ahora de la segunda bestia, porque es que la profecía está entremezclada. Entonces tenemos que ir sacando una cosita de aquí, una cosita de allá, sin tergiversar el sentido de la escritura. La Biblia se interpreta ella misma. Entonces dice así, dice que ese falso profeta, cuando se levanta el falso profeta, la otra bestia, dice, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. En este versículo nos aclara que la herida que sufrió la cabeza de la bestia fue una herida de espada. Y la espada es un instrumento que utiliza Dios, un arma de guerra que utiliza Dios. O sea que por la blasfemia del anticristo, por la que abrió su boca en blasfemia para ofender a Dios, Dios no va a soportar esa blasfemia y lo va a matar. Y entonces viene el falso profeta y le va a devolver la vida, dice así. Dice en el versículo 3 dice así, y vi una de sus cabezas herida como muerte, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, la herida era mortal. No había manera de que un ser viviente sobreviviera a esa herida. Una herida mortal. Dice mortal, es mortal lo que dice la Escritura. Pero esa herida fue sanada. No, fue sanada por el falso profeta. Y eso, y entonces dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora, imaginemos un estadista famoso, póngasele John Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, que fue herido de muerte y que ya era una persona bien popular en el mundo entero, pero después de esa herida de muerte se hubiera levantado de una manera milagrosa, eso se convierte en un revuelo mundial y eso le va a dar un prestigio y una connotación a nivel mundial. Que va a arrastrar las masas y las voluntades y la gente va a decir, la gente se va a maravillar. ¿Verdad? Se maravilló toda la tierra y dice así, no solamente se maravillaron, dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién luchará contra ella? O sea, no solamente se maravillaron, sino dieron, no hay nadie superior a este ser, a esta persona. No, ¿quién podrá luchar contra ella? Ni Dios podrá hacer algo contra ella. O sea, y honraron al falso profeta y al honrar al falso profeta que le dio la vida, le va a devolver la vida a la bestia, ahí están honrando al dragón que le dio esa autoridad y ese poder al falso profeta. Entonces dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, se le dio autoridad sobre toda la tierra entera. ¿Ve? Y abrió su boca con blasfemia y hizo lucha, batalla contra los santos. ¿Quiénes son estos santos? Estos santos son los que quedaron los que quedaron de la iglesia que no fueron levantados en el rapto, porque el pueblo de Israel estará guardado en un sitio en el desierto. Tengo un video en este canal que se llama El Israel en medio de la gran tribulación. Y ahí explica cómo va a proteger Dios a Israel, porque el diablo va a tratar de destruirlo para que no alcance las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dice, y los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, lo adoraron. ¿Ve? Entonces, todos los que su nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero, que desde antes de la fundación del mundo van a adorar a esta bestia. ¿Ve? Se van a maravillar porque ellos despreciaron a Cristo.
y Dios va a permitir que sus corazones entonces se vayan de alguna manera detrás del anticristo, porque ellos, Dios le permite que un poder engañoso, dice la Biblia, venga y porque ellos despreciaron el amor de Dios en Cristo Jesús. Eso es parte del juicio de Dios, un poder engañoso que va a llevar a la gente rebelde y dura con el mismo diablo al infierno. Dios le hace un consejo a los que están todavía, los que van a estar en el Apocalipsis en esta época, en ese momento, le aconseja lo siguiente. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. He oído que hay grupos de llamados cristianos que se están preparando para hacer una guerra contra el anticristo cuando aparezca. Esto es un desconocimiento completo de la palabra, de la escritura. Al anticristo no hay nadie que lo pueda detener. Es profecía, tiene el permiso de Dios, es un juicio de Dios. O sea, no hay manera de detenerlo. Entonces, pero Dios le habla de la paciencia. Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que no hay nada que esa gente, esos que se quedaron del rapto puedan hacer, sino que su fortaleza está en esperar, porque si ellos toman las armas para matar, van a ser muertos por armas. Si ellos llevan en cautividad, van a ser cautivos. Lo que ellos hagan se les va a devolver. Y eso no es solamente para ellos, sino eso es para todos, pero Dios se lo está advirtiendo en ese momento a esos creyentes que se quedaron en esa oportunidad. Y la imagen de las bestias, quien la va a mandar a hacer es el falso profeta, o sea, la otra bestia que va a salir desde la tierra, que debe ser un judío, lo más seguro que sea un papa judío que venga en esa iglesia, cuando esa iglesia ya no va a ser la que es en la actualidad, sino se va a convertir en una amalgama de religiones lo que ya ellos llaman el ecumenismo. Entonces, ese falso profeta que va a venir con poderes y señales y milagros, dice la escritura así, y engaña a los moradores de la tierra. Estamos leyendo el capítulo 13, versículo 14. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, el falso profeta va a mandar a hacer las imágenes de la bestia que Dios hirió a espada y que fue sanada. Ese falso profeta le va a infundir aliento de vida a esa imagen. Eso lo vimos eso lo vimos en el estudio del falso profeta que está en este canal, lo puede conseguir. Esto es a grosso modo lo que el capítulo 13 de Apocalipsis nos habla sobre el anticristo.